que existe en los monopolios a veces por el dinero, lo que se hace con el dinero del ANSES. Voy a esto. Que yo recuerde, fue Néstor Kirchner quien contribuyó a generar de Clarín un monstruo como es hoy en día, cuando aprobó la fusión de los cables y contribuyó con muchas de sus actividades, e inclusive Clarín fue... La fusión de los cables es, Marcelo, algo que pueden fusionar el negocio, pero después, es decir, si vos tenés fábricas de mermeladas, que se quieren fusionar, vos decís, revisás el negocio y decís, sí se pueden fusionar. Después viene bromatología y te dice, no, no pueden. Es otra historia. Lo que habilitó fue que el negocio societario se podía hacer. Ahora, el negocio a la luz de la ley que en estos momentos se está haciendo ya no se puede hacer. ¿No temes que bajo este argumento, que puede ser muy válido, digamos, de ir contra un monopolio, porque viste que no son varios monopolios, ¿eh? Está el monopolio Genefe, que yo no sé cómo hace para estar en el... el de Jujuy, el senador jujeño. Sí, pero en cualquier caso... Más tiene que ver con Manzano y Vila, tiene que ver con el Grupo Prisa, que yo integro, donde yo trabajo, tiene que ver con Cadena 3, todos por otra parte, incluso la empresa en la que yo trabajo, todos en infracción, ninguno respetando las leyes en nombre de las cuales quieren que les mantengan los privilegios que han tenido, porque uno de los detalles más notables que están manejando es que hay derechos adquiridos. Nadie tiene derecho a una ley permanente, nadie, ni vos ni yo, nadie puede decir, esta ley es permanente, me la tienen que dar para toda la vida. A esto iba, temo que en nombre de esta lucha, que puede ser muy válida, se afecta la libertad de expresión. Es lo que mucha gente teme. ¿De qué manera, Marcelo? No sé, qué sé yo, esta ley me resulta demasiado engorrosa, pero eso es agitar un demasiado fantasma. farragosa. ¿Por qué? No, es una preocupación que tengo. A ver, en manos de este gobierno, esa ley me resulta que puede ser peligrosa. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Que, por ejemplo, dentro de algún tiempo, cuando el Poder Ejecutivo deba renovar la licencia de mi radio, por ejemplo, el señor de la autoridad de aplicación, terminología que un poco me asusta, le diga, a ver, mire, el señor Longobardi a la mañana es muy crítico del gobierno, ¿por qué no lo saca? Honestamente pensás que eso puede ocurrir. Sí. Bueno, pero no puede suceder. No puede suceder en los hechos, porque el órgano de aplicación va a estar integrado por 2 integrantes del Poder Ejecutivo, por 3 integrantes del Consejo Federal. En este momento el Consejo Federal tendría minoría, el kirchnerismo, porque tiene en las provincias, va a tener menos representantes. Si vos revisás el mapa, un integrante del Consejo Federal por provincia y 2 integrantes del Parlamento. ¿Por qué va a tener esa hegemonía? Porque en localidades donde hay más de 500.000 habitantes, finalmente la licencia va a depender del Poder Ejecutivo. La localidad donde hay más de 500.000 habitantes tiene un espectro muy pequeño, porque hay muchísimas radios. Al ser el espectro muy pequeño, vos tenés que dar una gran garantía de saber a quién le estás dando la radio. Pero el órgano de aplicación, es decir, el Poder Ejecutivo, no puede modificar. Es un concurso que hace el Consejo Federal. Una vez que termina ese concurso, el Poder Ejecutivo no tiene nada por hacer y vos tenés la justicia para ir a quejarte por mora. Pero el Poder Ejecutivo no puede modificar la decisión que ha tomado el Consejo Federal. No hay manera. Bueno, te cuento lo que yo haría con la ley. La verdad que te invité para escucharte, no para hablarte, pero ya que me preguntaste a mí, te voy a decir lo que yo pienso y agarrar una hoja. Y este no es un procedimiento muy cristiano, vamos a hacerlo igual. Yo tengo la siguiente impresión de cómo esto debiera ser resuelto y decime si coincidís conmigo. Yo dividiría nuestra actividad en 2 grandes capítulos. Vamos a ponerlo así. La distribución y los contenidos. ¿No es cierto? ¿Qué es la distribución? Los tipos que tienen los cables, ¿no es cierto? Los fierros, los aparatos, el que llega a la casa con el cable, etc. ¿Quiénes son los que hacemos contenido? Y nosotros, vos, yo, nuestras empresas que hacemos periodismo. Yo trazaría una línea muy firme entre quien hace distribución y quien hace contenidos. Y ahí tenés gran parte del tema resuelto. Porque si vos sos el dueño de Cablevisión, bueno, pero la ley contempla el dueño de Multicanal, el dueño de Telefónica o de Telecom, vos tenés la obligación de llegar a la casa del tipo con un cable de fibra óptica, cuanto más avanzado mejor. No podés meter adentro de tu cable ni el menor comentario. Lo dijo acá Julio Bárbaro, me encantó el ejemplo. Si vos sos dueño de la Panamericana, no podés ser dueño de Ford. Eso es fantástico. ¿Qué haría con las telefónicas? Les daría un plazo para dentro de 3 años para que puedan competir con los cables y llevar a tu casa
un caño lo más grueso posible, lo más barato posible, que te lleve la más cantidad de cosas posibles. Pero las quitaron a las telefónicas. Las quitaron. Por la presión mediática de los que, no teniendo argumentos, vos fíjate cómo fueron cambiando los argumentos. El primero de todo era, este es un monopolio de las telefónicas. El gobierno, muy hábilmente, porque no era verdad que fuera, le daban la oportunidad de que entrara, pero de ninguna manera tendía la ley al monopolio de las telefónicas. Pero el gobierno les dijo con gran habilidad, ¿ese es el problema? Se lo quitamos. Y cometieron un error quizás. Tremendo. Pero sí, claro. pero eso fue para darle a todos los suplicantes mediáticos y al establishment periodístico compuesto por esta runfla de asociaciones, de cables, de periodistas, etcétera, todas manejadas por el Grupo Clarín o por el Grupo Manzano y Vila. No integro ninguna. Va por mi cuenta, Marcelo, para que ese sector mediático que lanzó una cuestión cultural muy fuerte contra la ley, aprovechándose de la imagen muy negativa que tiene el gobierno, para que la gente que pensase que era una ley hecha con trampa. La trampa era, es monopolio de las telefónicas, y si con las telefónicas viene Kirchner. Tuvimos un mes discutiendo esto. Y estuvo bien el gobierno, estuvo hábil, le dijo, ese es el problema, lo quitamos. Después, ¿cuál era el problema? Que cada 2 años podían revisarla, lo quitamos. Ya no queda inconveniente, ¿sabes? No hay refugio prácticamente para los que están contra la ley, porque la desinversión en un año, que es una de las vergüenzas a las que ahora recurren, que no se puede obligar a los monopolios a deshacerse de los medios que les sobran en un año. A Microsoft, ¿cuánto le dieron? Cuando en los Estados Unidos, que es un espejo en estos temas interesantísimos, 1 año. Ahí ¿cuánto le dieron? 2 años. Y tuvo que saltar en 7 u 8 empresas. Porque lo que están pidiendo ahora los senadores que van contra la ley y los periodistas es, dennos tiempo para ver cómo armamos la trampa. No queremos 1 año, porque en 1 año, que es como se hace una ley antimonopólica, en 1 año no alcanzamos a hacer las ficciones societarias que nos permitan seguir siendo dueños de lo que somos. Es una vergüenza cada uno de los pasos que han dado aquellos que se han manifestado contra la ley. ¿Cómo te sentís tratado por los medios de comunicación con tu posición tan particular, siendo vos un significativo y notable periodista? No tengo idea. Yo te voy a decir que... Porque es una posición, casi diría yo, de los periodistas importantes de este país, que son muy pocos, estás entre ellos. Es una posición única, ¿no? Sí, pero trato de ser escuchada, Marcelo, trato de fundamentarla, porque si fuera una posición yo te diría que me gustaría que revisemos cualquier aspecto que quieras de la ley, porque la he leído, porque me ha interesado, porque he escuchado todo lo que se dice de un lado y por un momento he dicho, y si es verdad, y entonces me he preocupado de saber si esto puede ser verdad o no. Cuando te dicen los senadores en 1 año no se puede, le hacen vender a precio vil. ¿Cómo que a precio vil? Si van a venir, el problema siempre pasa por el lado de TN, que creó la ficción de desaparecer jugando con la palabra desaparecidos, que a mí me da muchísima vergüenza. Juegan con esa palabra, ¿no? Es un juego que yo no caería nunca, ni de parte de TN, ni de parte del gobierno, pero que también lo hizo. Juegan con eso. ¿Vos te imaginás que TN fuese vendida? ¿A vos te parece que la van a vender a precio vil? ¿O no te lo imaginás a Fontevecchia, a Héctor Ricardo García, a Haddad, a grupos económicos, etcétera, etcétera, más un 30% de los inversores internacionales que pueden haber, porque un 30% se puede poner, pagando quizás más de lo que vale, porque en realidad lo que va a haber es una especie de licitación? Van a ser mucho dinero. Van a ser mucho dinero. Finalmente coincidimos en algo. Ni a vos ni a mí nos gustan los monopolios, pero yo creo que el modo de terminarlos es con la competencia. Vos abrís la competencia en la distribución a los cables y a las telefónicas y ya monopolio. Les prohibís llevar contenidos y se acabó la discusión. Lo extraordinario de la ley es justamente la eliminación de los monopolios. Pero sacaron a las telefónicas. Bueno, pero fue un pedido, un clamor nacional para poderle dar credibilidad. Era más importante la credibilidad de la ley que el hecho de cuáles eran los jugadores que podían participar. Sacaron jugadores que podían ser muy útiles, se privaron de esos jugadores, pero le dieron credibilidad a la ley con esa medida, porque ese tema se terminó. Entonces pasaron a otros temas. ¿En Uruguay cómo es? ¿Sabes cómo es en Uruguay, en tu país? No lo he seguido. Bueno, ¿sabes qué impresión tengo? Que esto va a un fenomenal conflicto judicial. Siempre. Va a haber el reino del amparo. Estos monopolios, lo primero que agitan es, le vamos a hacer juicio. ¿Cuántas veces escuchaste que cuando les quitaron el fútbol, cuando perdieron el fútbol, iba a haber un juicio tremendo? ¿Dónde están los juicios?
No, la verdad no tengo No, todavía no. Pasó un tiempo ya. Es que tanto preparativo para hacer el juicio, entonces primero que no era tan claro el juicio. Ya pasaron semanas y semanas y no se ha visto el juicio. No hay juicio todavía. ¿Por qué juicio? Porque hay una nueva ley que es antimonopolio y que destruye los monopolios, que van a ir a quejarse. Van a hablar de que tuvieron que vender a precio vil, los que compraron a precio vil. ¿Vos sabés cuánto pagaron por los canales con el fútbol? Sí, no, con los papeles del fútbol, la estafa que hicieron, cómo se compraron los 260 canales. ¿Se pueden tener 200?